Evolución histórica de los acontecimientos principales referentes a la bioética. Los primeros documentos que mencionan consideraciones éticas en el ejercicio de la medicina se derivan de papiros egipcios del siglo XVI a.C. aproximadamente. En Mesopotamia, la medicina se desarrolla en forma paralela a Egipto. Hammurabi, uno de los principales reyes de Babilonia, 2000 años antes de Cristo, elaboró un código de leyes que gobernaban a los que practicaban la medicina y cirugía. Desarrolló un sistema de precios en cirugía de acuerdo con el estado social del paciente y estableció medidas punitivas para aquellos que emplearan una mala técnica. En Grecia, Esculapio, siglo V a.C., visitaba y curaba a los enfermos mientras estos dormían en sus templos durante la noche. Los médicos griegos desarrollaron un sistema de tipo empírico más que científico. Esculapio, al igual que los cristianos, hacía énfasis en la misma calidad de tratamiento para todos los enfermos. Hipócrates, 430 a 377 a.C., fue iniciador de una verdadera escuela reflexiva en la medicina al implantar la tradición del método científico. Desarrolló con sus discípulos el juramento hipocrático, que hacía énfasis en la naturaleza individual del hombre, incorporando un código moral a los aspectos médicos, fundamentando en su principio filosófico primum non cere, primero no hacer daño. Platón aseguraba que mentir era aceptable desde el punto de vista de un médico, cuando esto se hacía por el propio bien del paciente y como una forma de tratamiento, antecedente del ahora efecto placebo. En la India, los códigos de iniciación en la profesión médica referían: día y noche, tú darás lo mejor de ti para beneficio de los pacientes, y lo harás con todo tu corazón y alma. Nunca abandonarás a un paciente, aún pensando que esto es lo mejor para su vida. En China, un tratado escrito 200 años antes de Cristo refiere que el médico debe tener misericordia del enfermo y obligación de disminuir el sufrimiento entre todas las clases. En Roma, Galeno intentó llevar a la ciencia de la medicina a la manera hipocrática. Su influencia fue dogmática, se constituyó en la filosofía de prevalecer. Posteriormente, sus mayores contribuciones fueron en el campo de la salud pública. Los aspectos de ingeniería sanitaria eran tomados como una responsabilidad de la sociedad y realizados por el Estado. Vesalio, 1543, época en que la medicina y filosofía avanzaron principalmente a través de los árabes. Los persas, entre ellos Avicena y Races, filósofos y médicos, observaron detalladamente las características de las enfermedades. Races diferenció la viruela de la varicela. Avicena escribió su canon, famoso compendio de conocimientos médicos de la época, y más de 100 tratados sobre diversos aspectos de la medicina. Federico II de Cilicia, 1200 después de Cristo, llevó al Estado rector de la medicina, estableciendo reglas progresivas para la educación, entrenamiento de los médicos, su metodología práctica, costo de sus servicios y mecanismos para asegurar la pureza de los medicamentos. En 1520, el Real Colegio de Médicos de Londres elaboró un código penal para médicos. En 1543, la palabra penal fue cambiada por la palabra ética para minimizar la implicación de actividad criminal. La Asociación Médica Norteamericana se fundó en 1847 para elevar la calidad de la educación médica y mejorar la eficacia de la práctica. Su código ético se basaba en el del Colegio Real y en los enunciados de Samuel Bart, un discurso acerca de los deberes del médico. Todos estos tratados, junto con el Código de la Sociedad Médica Británica en 1858, hacen énfasis en el comportamiento y en la etiqueta.